Hola YouTube y hola Puerto Rico. Nuevamente gracias por la oportunidad de sacar de su tiempo para escuchar estas transmisiones que estamos llevando a cabo en este espacio. Como con frecuencia digo, en este mar de opciones que usted pueda tener y que usted pueda escuchar una palabra, una reflexión que lo ayude quizás a tratar de encajar y de entender, ¿verdad? El entorno y cómo afecta nuestra vida de una manera u otra. Nuestro entorno está rodeado de toma de decisiones. Mire, somos una sociedad gregaria, lo que significa es que nos necesitamos mutuamente. Las decisiones que yo tome le afectarán a usted, las que usted tome me afectarán a mí. Y ese es el propósito de este canal. En este canal es enfocarnos en tratar de traer temas y en esta nueva etapa o en este nuevo proceso del canal son los mismos temas y dése cuenta que he ido de manera progresiva. En en esta temporada quiero enfocarme más bien en temas sociales actuales que transcurren en nuestro país. Tengo pendiente un análisis del caso de Jensen Medina, pero ahora lo voy a hacer a la luz del famoso productor musical Rafi Pina. Vamos a hacer un contraste entre estas dos figuras polémicas, si lo podemos decir. El señor Jensen Medina, exactamente ahora en este mes de enero, pues ya fue sentenciado aproximadamente a 125 años de cárcel, así que ya es culpable, ya podemos hablar de un convicto. El señor Rafael Pina, de Pina Production, también salió culpable, así que es un convicto, doblemente convicto el señor Pina, el primero por lavado de dinero y el segundo por tener posesión de armas sin una licencia, que no sé qué espera el Estado para procesar al señor Pina, porque esas son violaciones estatales, no federales. La razón por la cual a él lo acusan a nivel federal es porque él era un convicto federal. Sé que es una zona gris y según el Código Penal nuestro, que está amparado también en la Constitución de Puerto Rico, que a su vez está avalada por el Senado, dice que una persona no puede ser acusada por un mismo caso, no puede ser acusado por lo mismo dos veces, estoy parafraseando. Y eso es cierto. Pero hay unas violaciones del señor Pina por haber comprado un arma que yo entiendo que debe de ser procesado, pero eso es otro tema. Pero ya en su momento, cuando hagamos la comparación desde regla 6 con el señor Jensen Medina, por otro lado, que vemos mucha fanfarria al sistema judicial, vemos poca importancia a los testigos que le dieron cara a Jensen Medina. Y si hoy, en el 2022, finalizando el mes de enero, para que usted se ubique en tiempo y espacio, el señor Jensen Medina es convicto, no fue por los fiscales, no fue por el sistema judicial, fue por los testigos que estuvieron allí presentes. Y eso en una de mis transmisiones previas yo lo decía, la importancia de que el pueblo entienda que la criminalidad en este país se va a detener cuando el pueblo diga no más. Cuando le hagamos frente a estos charlatanes, a estos fanfarrones como el señor Jensen Medina. Ahí vamos a provocar un cambio en nuestra sociedad. Pero ese no es el tema que nos toca hoy. Hoy quiero hablar de un tema que está en boga. Muchos artistas están creciendo dentro de este ambiente y es ser un dominiqueño. ¿Qué es ser un dominiqueño? Y este conflicto que con frecuencia se forma es como una gasolina que está en el aire y usted tira un fósforo y rápido se activa el fuego. Y es la guerra entre República Dominicana y Puerto Rico. Yo la voy a analizar a la luz de mi experiencia, porque yo soy dominiqueño. Mis padres y mi mamá son dominicanos, los dos. Yo nazco en Puerto Rico en el 1975. Mi madre viene a Puerto Rico con una visa laboral. Al llegar a Puerto Rico con una visa laboral, tiene a luz a este caballero que está frente a usted. En ese momento existía una amnistía. Una amnistía es una ley que el gobierno federal firma en cierto momento con cierta vigencia por igual, donde tiene unos criterios y a veces un tiempo de cumplimiento. De hecho, esa ley estuvo vigente hasta que el señor Donald Trump la derogó.
Así es que cuando mi madre llega a Puerto Rico, que me tiene a luz a mí, la amnistía decía que un padre de un ciudadano norteamericano que es inmigrante por el hijo americano debe de recibir la green card o la residencia, que es el documento legal que dice que esa persona puede estar en un territorio norteamericano. Digo el documento legal porque eso es lo que se expide, ¿no? Por eso dicen, no, usted es un indocumentado, tenga cuidado con eso decir indocumentado. La persona no está legalmente autorizada para estar en ese estado. Ese es el término legal. Bien, porque documento tiene toda persona, no importa el país donde venga. Pero la autorización o el permiso de ese territorio en particular, usted no lo tiene. Así que usted está no autorizado o de manera ilegal en ese lugar. Mi madre, al igual que muchos dominicanos, venían a Puerto Rico con la esperanza de encontrar una nueva oportunidad para alcanzar el deseo o el sueño de tener y poseer. República Dominicana, luego de Leonidas Trujillo, pasa por unos ciclos difíciles. Luego de Leonidas Trujillo, usted tiene a Balaguer. Y luego de Balaguer surgieron dentro de la República Dominicana muchas acciones que convulsionaron la sociedad. Luego de Trujillo, la sociedad se divide o hay una disparidad social terrible. Y República Dominicana desarrolla dos clases sociales, ricos y pobres. Solamente dos clases sociales. No existe una clase media como Puerto Rico. Así es que luego, durante ese periodo de Balaguer, muchos dominicanos tenían que trabajar fuerte para salir hacia adelante. No tenían las oportunidades para alcanzar algo desde la nada. Eso se fue delegando. Y a la medida que la sociedad fue desarrollándose, años 60, años 70, ese espacio, ese gap se hacía más grande. La escuela no era un lugar de tú aprender, desarrollar y mediante el conocimiento poder soñar y alcanzar, tener ciertas posesiones materiales, que puede ser una casa, un carro, la libertad de ir a cualquier parte del país. Para tú poder viajar, aún dentro del país, tú necesitas un recurso económico, un poder adquisitivo que te permita navegar y moverte aún dentro del país donde tú vivas. Si yo quiero ir para Ponce, yo no, con una peseta en el bolsillo, yo no puedo irme para Ponce si tengo el tanque de gasolina apenas en un cuarto. Yo necesito gasolina. Yo necesito dinero para comer en el camino, para poderme transportar. Yo necesito dinero por si tengo un accidente, poder resolver, ya sea en mi cuenta de banco o físicamente, en efectivo. En República Dominicana eso desapareció, eso se espumó. Así que la gente no tenía, no toda la ciudadanía, pero gran parte de la ciudadanía vivía bajo los niveles de pobreza. De hecho, cuando mi madre me tiene en Puerto Rico, mi madre está sola en Puerto Rico, es cierto, ciertos familiares que trabajaban y no podían ayudarla conmigo. Así que ese primer año mi madre me lleva a la República Dominicana, donde está toda mi familia, y entonces me va educando en República Dominicana. Allí estoy aproximadamente hasta los 7 o 8 años. Y lo que yo recuerdo en ese periodo de tiempo es ver carreteras sin estar asfaltadas. No una, sino un pueblo entero. No solamente eso, casas con piso en tierra. Y estoy hablando aún en el pueblo donde me eduqué. El pueblo que me eduqué pertenece a Moca, que también estaba en alianza con Santiago de los Caballeros. Estaba a 15 minutos de Puerto Plata, que era una zona turística que quizás el centro de Puerto Plata no sufría eso. Estaba Cabarete, estaba Sosúa, que eran zonas pobladas regularmente por europeos o norteamericanos que iban a República Dominicana porque quizás el dinero les rendía más, iban regularmente también de paseo. Pero las opciones económicas del dominicano eran bien limitadas. Y usted veía que posiblemente alguien podía trabajar en un hotel y usted pensaría que esa persona, porque era contenta y muy servicial, estaba cómodamente bien. No, no. Cuando la persona regresaba a su casa, quizás vivía de la misma forma que vivía mi bisabuela.
Mi bisabuela tenía una casa muy bonita en madera, en zinc. En la parte de atrás estaba la cocina, muy grande, pero la cocina no era de gas, era de leña o de carbón. Y regularmente el carbón se hacía en el campo. No todo el mundo podía comprar carbón. Al lado de la cocina estaba el lugar donde las personas se bañaban. No había agua potable, era agua de lluvia o agua del río que se traía, ya fuese en caballo o en mula o en burro, para entonces que las personas se pudiesen bañar. Al lado del baño estaba la letrina, literal, la caseta del baño o el cuarto del baño, y usted pasaba la puerta del baño y al lado estaba la letrina. Letrina, no como las letrinas modernas, era una casa con un pozo bien profundo y una especie de sentadera en madera donde había un rotito, otro rotito y ahí usted se sentaba a defecar. No había muchas veces papel de baño, papel sanitario, eran hojas y yo tuve esa experiencia. Así que yo vi la necesidad de mi hermana República Dominicana. Eso hizo que muchos dominicanos en ese periodo del 70 al 80 hasta mediados de los 90 emigraran a Puerto Rico. Hay que ir a la historia. En el siglo XIX, principio del siglo XIX, habían unas islas que eran conocidas como las Tres Hermanas. Eran Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Los padres constitucionales de República Dominicana, Duarte, Mella y Sánchez, ayudaron a Puerto Rico. Ayudaron a Cuba. ¿En qué? En su acción de ser libre, de lograr la libertad. República Dominicana lo logró primero. Cuba lo había logrado segundo. Puerto Rico estaba en vías de hasta el 1898 que llegan los americanos. Ahí todo colapsó. Los americanos honraron el pacto que se había hecho entre España y Cuba. Y aunque mantuvieron influencia, se logró la independencia de Cuba, que se concretó realmente con el poder de Estado de Fidel Castro, que hasta el día de hoy gobiernan en el país. República Dominicana ya era libre y Puerto Rico es retomado por los americanos. Y hago ese paréntesis en la historia, ¿por qué? Porque el puertorriqueño desde 1898, podemos decir desde 1860, 70, se veía en una crisis social y económica terrible. Los colapsos de la agricultura, las situaciones con España, el sobreimpuesto de España sobre los puertorriqueños. El puertorriqueño se la estaba viendo bien negra porque ya España no era ese poder que una vez tuvo y el interés en las Américas se estaba menguando porque quizás no le producían lo que ellos esperaban. Eso era Puerto Rico, pero Cuba no, Cuba era productor de azúcar, productor de café y de mucha agricultura. Puerto Rico nunca entró al nivel de Cuba ni República Dominicana. Regularmente la producción de Puerto Rico era más para consumo local. Se exportaba el tabaco y se exportaba el café, pero cuando iba la competencia contra Cuba, Cuba tenía el control del mercado. De hecho, por eso en Puerto Rico las refinerías o azucareras no tuvieron tanto éxito. Fue el poco periodo de éxito de esa refinería que de hecho usted tiene por acá, en parte de las costas de Puerto Rico, el monumento ya fallecido o el intento fallecido de este proyecto azucarero de los puertorriqueños. Pero hasta 1929, 1940, el puertorriqueño emigraba a Cuba y a República Dominicana. Y hay una transmisión que yo hice que es Política o Hipócritas, que yo hablo un poquito sobre eso. Los dominicanos recibieron con los brazos abiertos a los dominicanos. Hasta el día de hoy, usted va a la parte de Punta Cana y toda esa zona, Río San Juan, y por ahí usted sigue, Cabarete, todos esos lugares, hay muchas personas puertorriqueñas con descendientes que fueron familiares puertorriqueños. En ese tiempo el puertorriqueño no tenía la ciudadanía americana, era un sujeto americano, reconocido como alguien que es parte de un territorio de la nación norteamericana, pero sin los beneficios de ser un ciudadano americano. Eso se consigue luego en los años de los 50. Por tal razón, eso hacía que la crisis puertorriqueña se complicara, porque cuando los americanos llegan a Puerto Rico, de por sí, un año, 2 años después, crean un colapso social.
Porque aquellos ricos que deseaban o anhelaban que los americanos llegaran a Puerto Rico, porque la nación norteamericana era una nación, no era todavía en ese momento una potencia mundial, pero iba de camino a ser una potencia mundial, que hoy en día vemos cómo lo logró. Pero cuando usted se pone a ver en la historia, Puerto Rico nunca fue de interés para los americanos. Los primeros gobernadores de Puerto Rico fueron militares que venían a este país. Militares. Así que Puerto Rico tenía un gobierno militar bajo el gobierno americano. No es hasta el 1920 por ahí o 15 en adelante que apenas a Puerto Rico se le da una oportunidad en participar en una política pública, que es que se pueda votar por su senador y su representante. ¿Sabe lo que pasó? Que los únicos que podían votar era la clase rica de Puerto Rico. El pobre, el pálido de la montaña no tenía acceso a votar porque no sabía leer y escribir. Y la ley de derecho al voto de la nación norteamericana excluía a los niños, a las mujeres y a las personas que no sabían leer. ¿Cuál usted cree que era la mayoría de la ciudadanía en Puerto Rico? El pobre. ¿Qué hizo el pobre? Se fue a República Dominicana a buscar cómo subsistía y cómo se levantaba. ¿Por qué hago esta historia? Porque cuando vemos los años 70 y 80, los hermanos dominicanos que vienen a Puerto Rico son gente que tuvieron que dejar la escuela porque no podían mantenerse en la escuela, porque su familia necesitaba el dinero para vivir. Porque si los hijos no trabajaban, se morían de hambre. Había necesidad. Y muchos dominicanos, de 100 dominicanos que venían a Puerto Rico, que le llamaban de manera despectiva a los mojados, porque venían en yola a Puerto Rico, eran personas que no tenían educación. Los doctores, los ingenieros, los arquitectos, los abogados que venían a Puerto Rico, venían con visa, porque tenían un poder adquisitivo que le argumentaba que iban a regresar. Y cuando tocaban la isla, se quedaban. Y luego acá buscaban la manera de cómo tener sus documentos. Pero eso eran la minoría. La mayoría se tiraba en bote. Muchos de esos hermanos dominicanos no tenían la capacidad de expresarse, de leer y de escribir de manera correcta. Pero tenían algo que no tenían muchos puertorriqueños. El deseo de superarse. El deseo de trabajar fuerte. El deseo de luchar por un porvenir. Sí, muchos vinieron con esta falacia de que en Puerto Rico el dinero estaba en la calle. Vaya y vea la película de Balbuena en Nueva York, la primera. Y usted se va a dar cuenta que Fellito lo que le dice a Balbuena es: desde que tú pises en la nación norteamericana ya tú tienes trabajo. Yo quiero que usted mire en detalle esa casa donde Balbuena está. Esa es la verdad de muchos dominicanos en ese momento histórico, en los años 80. Santo Domingo, la capital de República Dominicana, tenía muchos adelantos, pero había muchas barriadas, así como La Perla, pero más complicada, así como el Fanguito en Puerto Rico, hoy el día el Caño Martín Peña. Hoy en día eso está muy adelantado. Mira las fotos de Puerto Rico, eso le llamaban el Fanguito, ver por qué le llamaban el Fanguito. También Bayamón, al lado del río de Bayamón había muchas casas similares que eran en pilotes. Muchas partes de Santo Domingo estaban en esa condición. Pero a diferencia, por ejemplo, del Cibao, que es donde yo me crié, la cosa era diferente. Así es que muchos de estos dominicanos que venían a Puerto Rico a trabajar y a luchar, muchos venían con esa mentalidad de una oportunidad para salir hacia adelante. Pero habían otros que venían con esta falacia de que el dinero estaba en la calle tirado. Yo recuerdo que cuando niño yo me creía eso también, y cuando venía a Puerto Rico, que mi mamá me mandaba a buscar a veces en diciembre, yo buscaba por la calle a ver si veía dinero, y yo nunca veía dinero en la calle. Entonces, por una peseta, una perra, como le llamamos acá, allá le llaman un chele, un centavo. Eso es diferente. Pero dinero, que brotara así de las alcantarillas, no, en Puerto Rico hay que trabajar. ¿Cuál era la diferencia en ese momento histórico entre Puerto Rico y República Dominicana? Que en Puerto Rico había oportunidad para triunfar y salir hacia adelante. Y nuestros hermanos dominicanos querían esa oportunidad. ¿Qué provocó eso? Que los dominicanos fueran tratados aquí de manera despectiva. Empezaron a tildar a los dominicanos de brutos y trataban de presentar a los puertorriqueños como muy inteligentes, muy sagaces.
¿Sabe lo triste? Que a muchos puertorriqueños en los Estados Unidos nos tildaban de vividores de huelfalgo, de hablar de una manera estrujada y desorganizada. Nos trataban como si nos tratan hoy, nos tratan como ciudadanos de segunda clase. En una ocasión yo tuve una diferencia con alguien en eBay y me dijo, siéntete avergonzado de ser un territorio y un ciudadano de segunda clase. Esa es la visión que el americano tiene del puertorriqueño, en su mayoría. Hay 2 o 3, pero en su mayoría nos ven como unos vividores. Y muchos dominicanos crecieron con ese resentimiento de lo que tuvieron que regresar a República Dominicana, porque percibían que el puertorriqueño se mostraba superior a ellos. Y yo recuerdo que el consulado dominicano publicó en un periódico una noticia para educar al puertorriqueño de que cuando los puertorriqueños fuimos a República Dominicana nos trataron como hermanos, con respeto, y se nos dieron oportunidades. Pero muchos dominicanos que conocen muy bien su historia, a diferencia de nosotros los puertorriqueños, que hemos perdido nuestra visión histórica, así que hemos perdido nuestra identidad, hemos perdido lo que es amar nuestro país, nuestra patria, nuestra identidad nacional. Pensamos que nacionalista es machetero. Pensamos que nacionalista es el que pone bomba. Pensamos que el nacionalista es el que hace la burrada que hizo el bruto de destruir la estatua de Juan Ponce de León. Pensamos que nacionalista es entrar al Senado y coger la magna carta nuestra de nuestros derechos, nuestras libertades y destruirla, como hizo aquel movimiento que se metió al Senado de la UPR y rompió el cristal donde está la constitución de nuestro país, que ni la conocen. Porque si por lo menos la leyeran, pero ni la conocen. Eso no es ser nacionalista. Eso no es amar tu país. Eso es ser un ignorante. Eso es ser un bruto. Porque el que ama su país respeta la propiedad de su patria, de su patriota, su compatriota. Porque estamos todos en el mismo barco. Y Juan Ponce de León, lo pagaste tú y lo pago yo con mis impuestos. Eso nos pertenece a nosotros. Y nos guste o no, es parte de nuestra identidad. Y yo tengo mi discrepancia con Cristóbal Colón, claro que la tengo. Pero como dijo una vez, hace unas semanas, un pensador, gracias a los españoles estamos aquí. Para bien o para mal, por los españoles estamos aquí. Sí violentaron a los indios. Sí atropellaron a los indios, sí los asesinaron, sí les robaron sus propiedades, totalmente de acuerdo. Pero producto de eso salió algo bueno. Nosotros construimos una tierra de oportunidades y por eso hoy tú puedes crecer y tener a tus anchas. Y hoy Europa aprendió de nuestro sistema. Hoy viene a visitarnos el rey de España, que tengo un desarrollo sobre los políticos y esa visión de feudo y de monarquía. Para que el rey se me adelantó, yo no sabía que venía, pero hubiese sido muy acertado. Pero basado en esto, y ya tocando el tema del rey, le pido disculpas porque me salí un poco. Basado en ese criterio, es que muchos dominicanos están resentidos con los puertorriqueños. Porque los hemos tratado de bruto. Y nos creemos superior a ellos. Hoy, en el 2022, República Dominicana nos ha sacado el cuerpo, pero por mucho. Usted va a Santo Domingo y hay una ciudad súper adelantada. Santiago de los Caballeros súper adelantada. Yo fui al pueblo que me crié y no reconocí aquel lugar. En 15 a 20 años, República Dominicana ha repuntado. En informática está más adelantado que nosotros. En tecnología nos han sacado el cuerpo. En red de telefónica, red de internet, están adelantándose a nosotros. Aquí quisimos hacer un puerto de las Américas. Gastamos 40 millones. Hoy la infraestructura está cogiendo mojo entre Ponce y Mayagüez. Ellos llevan 4 puertos de las Américas y están pensando abrir un quinto. Nos han sacado el cuerpo. Y nosotros ahora tenemos que aprender de los dominicanos. Ellos vieron lo que nosotros hicimos y lo mejoramos. En agricultura nos han mejorado.
por mucho. República Dominicana produce en agricultura el 80% de lo que consume. Nosotros importamos el 90% de lo que consumimos. Es que aquí no hay nadie para ir a recoger tomate. Aquí no hay nadie para ir a recoger café. Aquí no hay nadie para recoger plátano. Porque estamos acostumbrados a ir al supermercado y ahí está nuestra finca. Y ahí cortamos los plátanos y nos alimentamos. Qué mal acostumbrados estamos. Qué mucho nos toca por aprender. Y por eso es la diferencia entre el puertorriqueño y el dominicano. Pero como digo sur, digo norte. Porque cuando yo me crié en República Dominicana, me decían el boricuita. Se burlaban de mí, se mofaban de mí. Y nos decían, ay bendito, nene. Lo único que tú tienes es el adelanto industrial, nene. Pero nosotros tenemos más que ustedes. Y cuando venía a Puerto Rico, me decían el dominicanito al mojado. Para que usted vea que el prejuicio muchas veces de los dos lados. Y nos toca mejorar y superar eso. Porque yo soy producto de una generación de padres dominicanos que me enseñaron el trabajo fuerte. Pero también me enseñaron el patriotismo. Mi bisabuela me enseñó el patriotismo. Amo a Puerto Rico con todo mi corazón. No veo mi vida fuera de Puerto Rico. Puedo viajar a cualquier lugar del mundo, pero lo que anhelo es regresar a mi isla. Voy a cualquier lugar del mundo y lo comparo con mi país. Y a veces cuando veo mi país me digo, yo no tengo nada que buscar fuera de mi país. Yo tengo tantas cosas que anhelar. ¿Qué voy yo a buscar en Hawái? Playa tengo yo aquí que me sobran de todo tipo. ¿Qué voy a buscar en el Colorado? Montañas tengo yo aquí que sobran de todo tipo. Tengo una diversidad en la fauna poderosa y hermosa. Y todavía me siento que me falta por descubrir Puerto Rico. Tengo un vecino que con frecuencia va a hacer camping con la familia y a veces me trae esa foto y yo, contra hermano, yo quiero ir para ese lugar. O sea, hay tanto lugar que tiene escondido nuestro país. Pero ser puertorriqueño no es andar con una porquería de cerveza y no pagar impuestos y hacerte el macharrán y tú eres el más patriota. Eso es ser irresponsable. Ser puertorriqueño es amar este pedazo de tierra que tenemos y aprender que tenemos una diversidad de ciudadanos, tanto dominicanos como puertorriqueños. Y hoy en día yo veo muchas farándulas asociadas con dominicanos. Sería bueno que también nosotros aquí apoyemos el producto y el talento dominicano. Muchas veces aquí ponen películas dominicanas, que no solamente vayan los dominicanos a verlas, ve tú también a verlas. Porque hasta en la cinematografía nos han sacado el cuerpo. Y nosotros aquí, sacándole punta al lápiz, ya ellos están escribiendo. Tenemos mucho que aprender. Por eso tenemos que respetar a nuestros hermanos dominicanos. Y nuestros hermanos dominicanos tienen que recibir de parte nuestra el perdón. El perdón por haberlo subestimado. El perdón por haberte faltado el respeto. Y yo hoy reconozco, como puertorriqueño de origen dominicano, el crecimiento que mi hermana República Dominicana ha tenido. Y me siento orgulloso, hoy me siento orgulloso de decir que soy de origen dominicano. Y hay lugares donde me dicen, ¿usted es dominicano? Y digo, sí, soy dominicano. Le confieso que hubo una etapa de mi vida que eso me daba vergüenza y decía que no y me ponía bravo. Hoy no, me siento orgulloso de decir que soy dominicano, porque son las raíces que me han formado. Pero también cuando tengo que decir que soy puertorriqueño y amo a mi isla con todo mi corazón. Amo mis raíces, pero amo a Puerto Rico por encima de cualquier cosa. Y eso es lo que trato de transmitirte a ti. Porque si tú quieres tener una vida balanceada y una vida que pueda disfrutar, tienes que aprender a disfrutar el paraíso en el cual Dios te permitió nacer. Puerto Rico, gracias y nos vemos en la próxima transmisión. Importante, suscríbase a nuestro canal. Usted le da subscribe y al lado le va a aparecer la campanita. Por favor, ¿verdad? Para que a la medida que yo vaya publicando diferente contenido, diferente material, pues usted se pueda beneficiar. Gracias.